Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la entrevista exclusiva que hicimos con el presidente argentino Javier Milei. En la primera parte que transmitimos la semana pasada y que ahora pueden ver en YouTube, Milei tuvo fuertes palabras hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre quien dijo que era un asesino terrorista, y hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien Milei calificó de un ignorante. Pero bueno, los dardos envenenados venían de antes, porque durante la campaña presidencial argentina a fines del año pasado, Petro, el presidente de Colombia, había comparado a Milei con los ex dictadores militares Jorge Rafael Videla de Argentina y Augusto Pinochet de Chile, y el presidente de México, a su vez, lo había descrito a Milei como un facho ultraconservador. Ahora, después de nuestra entrevista con Milei, Colombia anunció que expulsaba a todos los funcionarios argentinos de la Embajada Argentina en Colombia, aunque después intervinieron ambas cancillerías y resolvieron bajarle el tono al conflicto. En el caso de México, el presidente López Obrador también volvió a criticar a Milei después de la entrevista y después se despachó contra mí por la pregunta que le hice al presidente argentino. Y bueno, en el caso de los dos países también intervinieron las dos cancillerías para evitar un retiro de diplomáticos. En esta segunda parte de la entrevista le hice a Milei quizás la pregunta clave que se hacen los argentinos, la principal pregunta que se hacen. ¿Cuánto tiempo va a durar la actual recesión en Argentina y cuándo va a comenzar la recuperación económica del país? Porque Milei está haciendo durísimos recortes del gasto público para bajar la enorme inflación que heredó del gobierno kirchnerista. Y muchos argentinos dicen que están dispuestos a hacer sacrificios, pero se preguntan hasta cuándo, porque le están pasando bastante mal. Vamos a preguntarle eso al presidente argentino y para poner su respuesta en perspectiva, vamos a tener al exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Y después vamos a volver a la entrevista con Milei, le vamos a preguntar si su gobierno va a adoptar el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir la delincuencia y qué aspectos de ese modelo piensan implementar. Y vamos a preguntarle también sobre varios otros temas. Vamos a la segunda parte de la entrevista. Presidente, la pregunta que se están haciendo todos los argentinos: ¿cuándo calcula usted que la recesión, este ajuste, va a tocar fondo y empieza el repunte? Eso no es fácil saberlo. O sea, quien le dice una fecha, sí, eso es un error porque eso depende de la acción humana. Pero le puedo decir que hay muchos elementos para ser optimistas. En primer lugar, si bien el 70% de los argentinos reconocen que hoy están peor, hay algo que es muy importante. Cuando nosotros iniciamos el mandato en diciembre, solo el 20% de los argentinos creían que de cara a los próximos 6 meses íbamos a estar mejor. Ese número trepó a 30 en enero, trepó a 42 en febrero. Hoy está en el 50%. Hoy la mitad de los argentinos cree que de cara a los próximos 6 meses vamos a estar mejor.
Cuando, un tema muy importante, resolver la inflación, el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a terminar con la inflación. Algunos 50 puntos creen que la vamos a terminar en el primer año, algunos creen 20 puntos, creen que lo vamos a lograr en el segundo año. Y cuando usted mira las nubes de palabras de generación espontánea, ¿sabe cuál es la palabra que más aparece, con más fuerza aparece? Esperanza. Entonces, el motor de los argentinos está intacto, está para salir. Y yo le diría que en cuanto terminemos de sanear el balance del Banco Central, podamos eliminar los pasivos remunerados, en ese momento, cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente, pero muy fuertemente. Pero deme una idea de cuándo podía hacer eso, aunque no sea una fecha exacta, un rango de fechas. Es que terminar de limpiar el balance del Banco Central, como nosotros lo hacemos a mercado, depende de las decisiones de los individuos. Cuanto más rápido avancen los individuos como para que podamos limpiar el balance del Banco Central, más rápido vamos a salir. Lo que sí le puedo decir es además que muchos analistas están viendo una recuperación en B corta, y le paso algo que lo va a complementar. Nosotros cuando llegamos, el riesgo país estaba en torno a los 2.900 puntos básicos. Hoy está en 1.400. Es decir, los bonos pasaron de $18 a 54. Y además los activos financieros argentinos han tenido un rally enorme. Es decir, siendo todos indicadores adelantados del ciclo. Con lo cual le digo, el día que podamos abrir el cepo, el día que podamos abrir todas las restricciones del mercado de cambios, el rebote que va a tener la economía argentina, eso va a hacer que se expanda fuertemente. ¿Y eso podría ocurrir antes del final del 2024, 2025? Nuestra esperanza es que, digamos, podamos entrar al segundo semestre en esa condición. ¿De este año? De este año, sí. Pero, de vuelta, de hecho, el fondo, cuando hace las cuentas, da que podríamos llegar justamente a mitad de año. Pero como eso depende de la voluntad de los individuos de canjear títulos, piense que nosotros, como liberales, nosotros creemos en 3 derechos: el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Entonces, las decisiones tienen que ser libres y respetando el derecho de propiedad. Entonces, yo no sé si va a ser un mes antes, un mes más tarde. Digo, quizás se precipitan los hechos y se sale más rápido. Pero, y si no se precipitan, se esperará el momento para que esto se haga de modo prolijo. Yo no puedo correr riesgos. Porque esto no es una cuestión de un paper académico que me digo me equivoqué y voy y escribo otro paper y explico por qué me equivoqué. Acá, digamos, si me equivoco, eso le va a pesar a 47 millones de seres humanos. Entonces, es normal que sea más cauteloso y que tenga un nivel de aversión al riesgo más alto que el que suelo tener regularmente. Si fuera algo que tiene que ver con mí mismo nada más y que fuera algo que solo me impactaría a mí, yo ya hubiera avanzado. Pero hoy tengo una responsabilidad que lo que yo decida va a impactar sobre 47 millones de seres humanos. Entonces, tranquilo. ¿Lo vamos a hacer? Sí. Pero lo vamos a hacer cuando tengamos claro que los riesgos están bajo control. Aclaremos para quienes no siguen esto tan de cerca que el cepo son las restricciones. Las restricciones al mercado de cambios. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, para tener una reacción externa sobre el optimismo que acaba de expresar el presidente argentino sobre la economía argentina, vamos a hablar con el exdirector para el hemisferio occidental del FMI, del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Él acaba de escribir un libro sobre la economía argentina. Y después seguimos con la segunda parte de la entrevista con Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de seguir con la segunda parte de la entrevista exclusiva que hicimos con el presidente argentino Javier Milei, vamos a Washington con el profesor Alejandro Werner,
exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y actual director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown. Queremos escuchar su opinión sobre lo que nos dijo el presidente Milei sobre cuándo podría empezar la recuperación económica en Argentina. Vamos a Washington. Profesor Werner, gracias. Gracias por estar con nosotros. El presidente Milei, usted lo escuchó, nos decía recién que espera que la Argentina empiece a recuperarse económicamente en el segundo semestre de este año. ¿Usted cree que eso es posible o es un diagnóstico demasiado optimista? ¿Qué tal, Andrés? Yo coincido. Cuando uno ve programas de estabilización que han tenido un ajuste fiscal tan grande, que han tenido un ajuste monetario tan grande y muy rápido en los primeros 2 o 3 meses de estos programas, cuando funciona, uno para la segunda mitad del año de implementación de estos planes, empieza a haber recuperaciones económicas. En segundo lugar, Andrés, uno esperaría que si se logra un acuerdo en la parte fiscal entre el presidente Milei y los gobernadores, también empecemos a ver en la segunda mitad del año recuperación en algunos conceptos del gasto, como puede ser las pensiones, como puede ser las transferencias a las provincias y también que dejen de caer los salarios reales. La combinación de estos factores, más la confianza con la caída en la tasa de inflación, debería dar el inicio de una recuperación económica, probablemente en la segunda mitad del año. Pero concretamente, ¿a qué países se refiere usted? ¿En qué otros países se vio una recuperación tan rápida como la que usted está pronosticando para Argentina? México 95. En el caso de México 95, si tú ves, probablemente en los meses de marzo, abril, estábamos pasando por periodos en donde la volatilidad del tipo de cambio, la incertidumbre sobre el programa y también la falta de acuerdos políticos hasta ponían en duda la permanencia del presidente por el resto de su periodo. Y a partir de la segunda mitad del año empezamos a ver una recuperación muy rápida. Tú tal vez me dirás, bueno, México tuvo la ayuda de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y eso es cierto, pero también la propia dinámica del proceso de estabilización ayudó. México logró volver a entrar a los mercados internacionales de capital en el tercer o cuarto trimestre del año 95. Entonces, por ejemplo, ese que es el caso que mejor conozco, tuvimos una recuperación en forma de V corta, muy rápida, que comenzó en la segunda mitad del año. En Argentina hay lo que muchos llaman una recesión con ilusión. O sea, la gente se queja, pero al mismo tiempo muchos tienen esperanzas de que las cosas mejoren. ¿Usted cree, conociendo a la Argentina como la conoce, que va a aguantar la paciencia social hasta la segunda mitad de este año o el año que viene? Porque hay también muchos que tienen dudas de que la gente aguante esta situación tan difícil. Mira, es un tema muy complejo, yo no lo conozco, no soy, digamos, un politólogo, un sociólogo. Tienes toda la razón, los niveles de pobreza, la caída en las pensiones, la caída en el salario real, etcétera. Puede ser que si la recuperación económica no es tan rápida. Y si en la parte política empieza a haber fricciones y probablemente también resbalones del gobierno en otros temas, el nivel de apoyo al gobierno empieza a decaer de manera muy rápida. Esto es claramente a lo que le está apostando la oposición para negociar desde una posición de fortaleza. Hasta ahora no lo hemos visto. Hemos visto que el presidente Milei ha manejado muy bien su fortaleza, su capital político, manteniéndose como un outsider y motivando a la población y básicamente validando su posición de un presidente honesto que habla de manera directa a la población frente a lo que él le llama la casta política. ¿Cuánto dure eso? Yo coincido contigo que sería importante que el presidente cierre un acuerdo
en las 3 dimensiones más necesarias para el programa económico entre abril y mayo. Si no, coincido contigo que es probable que se empiece a erosionar este capital político y empecemos a ver, eso se va a reflejar en inestabilidad de los mercados financieros. Quédese con nosotros, profesor Buena. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista con el presidente argentino Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la segunda parte de esta entrevista que le hicimos al presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno de Buenos Aires. Además de la crisis económica que heredó Milei del gobierno kirchnerista, el presidente argentino enfrenta una grave crisis de violencia, especialmente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos ha dicho en un programa anterior que el gobierno argentino planea adoptar el modelo de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra los delincuentes. ¿Pero qué significa exactamente eso? Veamos lo que nos dijo el presidente argentino. Presidente, hablemos un poco de la narcoviolencia que está afectando a la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y otras partes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que Argentina quiere adoptar el modelo de Bukele. ¿Qué parte del modelo de Bukele están pensando adoptar? Por ejemplo, ¿están pensando en megacárceles para miles y miles de, decenas de miles de presos? A ver, bueno, hay una parte que tiene que ver con el sistema carcelario, pero no es solamente el sistema carcelario. Nosotros en estos días estamos enviando una ley que lo que permite es que en casos de terrorismo las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el lugar. Hoy, digamos, eso no se puede hacer. O sea, las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir en caso de que haya un estado de sitio. Si no, usted no puede intervenir. Nosotros en Rosario es el lugar del país donde más fuerzas tenemos asignados. Teníamos 1000 efectivos entre lo que es gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y lo que tiene que ver con policía federal. Agregamos 450 efectivos adicionales y el ejército lo que hace es tareas de logística. De hecho, hubo reasignación de fuerzas donde, digamos, sobre la frontera fueron a trabajar el ejército y la infantería vino hacia la zona. Es decir, y además intensificamos la tarea en 8 zonas. Y de hecho estamos ordenando la situación, pero lo que nosotros estamos trabajando es en una solución intermedia donde las Fuerzas Armadas puedan participar en situaciones de narcoterrorismo. Entonces es una especificación muy concreta, y en esos casos las Fuerzas Armadas participan, pero con las reglamentaciones de las fuerzas de seguridad. Es decir, actúan como fuerzas de seguridad, no como Fuerzas Armadas. Y nosotros creemos que eso lo que va a hacer es mejorar todavía la eficiencia para resolver este tipo de problemas. Ahora, naturalmente, usted hace esto, también tiene que tener una contrapartida en el sistema carcelario. Si tiene que tener un sistema carcelario acorde, entonces... ¿Van a construir megacárceles? Nosotros estamos pensando en construir algunas cárceles de 5.000 y 6.000 plazas. Una de las cosas muy interesantes que se le diseñó la doctora Bullrich brillantemente es, mire esto, porque esto es interesante. Hay cárceles que se diseñaron y se hicieron en un determinado momento de la historia, pero el crecimiento de la población hizo que eso quedara una zona urbanizada. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando hacer? Vender esas cárceles a empresas que se dedican al real estate y que esa empresa financie la construcción de una nueva cárcel alejado de la ciudad. Y entonces nos vamos a una cárcel de mayor seguridad, de mejor calidad, de mejores prestaciones, más grandes y sin gastar un solo peso. Es decir... ¿Eso lo puede hacer por decreto?
sin el Congreso? Tendría que ver cómo se instrumenta eso, pero en principio no tendría que tener resistencia. Me parece que la sociedad está tomando conciencia de que el que las hace las paga, y eso funciona, que el que las hace las paga. Y le digo algo, es una de las políticas más populares que tenemos. Presidente, Después hablando... de la política antiinflacionaria. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la segunda parte de la entrevista con el presidente argentino Javier Milei. La primera parte, que transmitimos la semana pasada, ya la pueden ver en YouTube. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda parte de la entrevista que le hicimos al presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno de Buenos Aires. La primera parte ya la pueden ver en YouTube o en mi página de Facebook. Sigamos viendo la entrevista. Presidente, usted, tengo entendido, viajar a Ucrania en junio, ¿verdad? Nosotros estamos diseñando un viaje que la idea es que estemos en Ucrania también. O sea, nosotros tenemos que viajar para la reunión del G7, que agradezco enormemente a la presidente Meloni por haberme invitado. También tengo que ir a Madrid a recibir el premio Juan de Mariana. Después tengo que ir a Alemania a recibir la medalla de honor Hayek. Y entonces en ese mismo viaje voy a estar intentando tener una reunión con Scholz en Alemania. Voy a tratar de visitar a Macron en Francia, y obviamente que mi intención es ir a visitarlo a Zelensky en Ucrania. ¿Hay alguna posibilidad de que Argentina preste algún tipo de ayuda, de cooperación a Ucrania? Estamos tratando de... Los gobiernos están en contacto, nuestro ministro de Defensa está en contacto con las autoridades de Ucrania, y en todo lo que podamos ayudarlos, lo vamos a ayudar. Se va a hacer un foro en defensa de la libertad de Ucrania que se hace en Latinoamérica, y Zelensky me pidió que sea acá, y yo le dije que sí, que lo vamos a hacer. Y hay unos foros donde se me pidió que vaya a participar en defensa de Ucrania, y lo voy a hacer. ¿Pero Argentina podría mandar algún tipo de entrenadores militares o de...? Es algo que está discutiendo el ministro Luis Petri, nuestro ministro de Defensa, con las autoridades de Ucrania para ver en qué podemos colaborar. ¿Pero podría haber algún tipo de colaboración militar de ese tipo? Lo está definiendo entre las autoridades de Ucrania y el ministro Petri. Presidente, un tema muy candente, aunque no se le preste mucha atención en el resto de América Latina, pero que es muy importante, Haití. Que ahí, como usted sabe, las pandillas han tomado prácticamente el país. Yo escribí una columna hace poco diciendo que es ridículo que Haití tenga que recurrir a África para pedir tropas que ayuden a restablecer el orden, porque nadie en América Latina le ha prestado ayuda. ¿Argentina tiene algún tipo de plan de cooperar con esta fuerza de seguridad que están tratando de armar? En este momento esa situación está siendo estudiada y evaluada por la ministra Diana Mondino, nuestra canciller, y estoy a la espera de las propuestas que me traiga para terminar decidiendo en cómo podemos actuar. ¿Podría haber algún tipo de ayuda? Tendríamos que, de vuelta, es un tema que está bajo estudio de Cancillería, y sería irresponsable de mi parte que le dé una respuesta concreta. Digo, usted sabe que si yo tengo el dato, yo le contesto sin reparo, pero digo, está bajo análisis, bajo estudio, y tengo que evaluar las distintas alternativas. Presidente, usted va a Miami en abril, principios de abril. ¿Qué va a hacer? Voy a recibir una condecoración que mi hermana y yo vamos a recibir, que es embajador de luz. Por parte de la comunidad judía vamos a estar recibiendo esta condecoración que a nosotros nos llena de orgullo y que tiene que ver con la defensa de la libertad y además de la defensa de los valores, digamos, de la comunidad judía, ¿no? Usted ha manifestado muchas veces que quiere convertirse al judaísmo. ¿Eso es una cosa nueva
¿Y cómo surgió? ¿Cómo se interesó usted por el judaísmo? Mi acercamiento al judaísmo tiene varias etapas. O sea, yo siempre estuve desde chico muy deslumbrado por Moisés, porque cuando venía Semana Santa se pasaban muchas películas y la única que yo miraba todos los años era los 10 mandamientos. Digo, que además, o sea, además soy un fanático de Charlton Heston, ¿no? Digo, eso es un detalle de otra índole. Y entonces a mí, digamos, esa lucha por la libertad siempre me pareció muy fuerte. Después otro impulso muy grande que tuve fue cuando tenía un alumno que me sorprendía con las preguntas que me hacía, y eso a mí me decía, pero ¿cómo si vos me decís que no estudiaste? Y cómo se hacían preguntas más interesantes que las que me hacía yo mismo. Y entonces me dice, no, bueno, yo estoy acostumbrado a mirar así porque, digamos, él lo que hacía estaba estudiando para rabino, entonces me decía, no, entonces nosotros hacemos las preguntas así, así. Y yo dije, esto es fabuloso. Entonces, de hecho, yo recuerdo que después hicimos el libro de Blinder, se lo enseñé bajo esa metodología. Y lo que he aprendido yo en eso fue fabuloso. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Esto estamos hablando eso ocurrió hace 20 años. Hace bastante. Y después, ya más reciente en el tiempo, cuando yo estaba ya empezando a actuar en política, frente a las acusaciones que me habían hecho de que era nazi, me dijeron nazi por usar una campera de cuero larga. O sea, verdaderamente algo ridículo. Y bueno, y distintas acusaciones que venían del área de Juntos por el Cambio liderada por Larreta, digamos, que motivaban, que gracias a Dios nos hemos salvado, ¿no? Porque el video que hizo recientemente, dando a entender que su padre había sido uno de los desaparecidos, mintiendo abiertamente, muestra de lo que se ha salvado Argentina. Pero al margen de eso, al final terminó siendo una bendición, porque, o sea, en eso hubo mucha verajá. ¿Por qué? Porque conocí a un ser maravilloso como el rabino Axel Banish y se convirtió en mi, digamos, consejero espiritual. Consejero espiritual, o sea, y lo que he crecido desde ese momento hasta ahora, yo estoy profundamente agradecido, pero la verdad es que el estudio de la Torá me ha enriquecido la vida de una manera que jamás imaginé que me iba a pasar algo así. Tenemos que ir a un corte. Cuando vamos a hablar de las elecciones del 2 de junio en México. Y más tarde en el programa, mi reflexión sobre lo que nos dijo en esta entrevista el presidente argentino Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El 2 de junio se van a realizar las elecciones presidenciales en México, donde la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, se va a medir contra la principal candidata opositora, Xóchitl Gálvez. ¿Va a tener vientos económicos a su favor la candidata oficialista? Vamos a aprovechar que lo tenemos con nosotros hoy al profesor Alejandro Werner, ex director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, para preguntarle cómo ve él esta situación en México, sobre todo considerando que él fue subsecretario de Finanzas y Crédito Público de México y conoce muy bien lo que está pasando ahí. Vamos a Washington. Profesor Werner, gracias por estar con nosotros. Profesor, México, como decíamos recién, tiene elecciones ahora prontito, el 2 de junio. ¿La actual situación económica de México va a ayudar a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum o no? Totalmente. La situación económica de México es paradójica en algunas dimensiones. México es el país que ha tenido la peor recuperación post-COVID de América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que es el país que cuando lo comparamos con la posición que tenía en el año 2019, se encuentra
en un nivel de actividad económico más bajo. Si vemos el caso de Chile, de Paraguay, de Brasil, están todos en un nivel de actividad mucho más alto que el 2019, que el caso de México. Sin embargo, en los últimos años la economía mexicana ha venido creciendo más que otras economías de América Latina y de lo que la gente esperaba. Entonces la gente en ese sentido percibe que la economía bien se olvidó del pasado y en el presente ve que la economía está funcionando bien. Esto le da a la candidata Sheinbaum una economía en pleno empleo, con salarios reales creciendo y con un presupuesto que después de 5 años de una gran disciplina fiscal del gobierno de López Obrador, en el último año tienen un crecimiento en el déficit muy importante que le va a permitir y le está permitiendo incrementar las transferencias en gasto social, incrementar el gasto en infraestructura, y todo esto genera un contexto económico en donde la familia promedio en México siente una mejora en sus condiciones de vida. Entonces, claramente la economía apoya a la candidata oficial. Bueno, pero eso es lo que le quería preguntar ahora, porque ¿son sostenibles las políticas económicas del gobierno mexicano o están aumentando el gasto público, los subsidios para ganar las elecciones a costa de un ajuste que va a tener que venir después? Claramente, si uno evalúa los 6 años de López Obrador, el crecimiento de la deuda ha sido moderado. Si uno evalúa, digamos, la trayectoria inflacionaria, etcétera, ha sido contenida. Y en ese sentido, las políticas en promedio podrían ser sostenibles. El problema es que en el último año, este incremento en el déficit claramente no es sostenible por 3 años más. Y de ahí la importancia para que el próximo gobierno, independientemente de quién gane las elecciones, realice una reforma tributaria para que pueda hacerle frente en los próximos 6 años, en primer lugar, al incremento en el gasto social, nada más producto de la evolución demográfica. La población se vuelve más vieja y necesita más gasto en pensiones y más gasto en salud. Y en segundo lugar, muy probablemente el próximo gobierno no tendrá el control político que tiene el presidente López Obrador hoy y por lo tanto necesitará gastar más para mantener los equilibrios políticos. Y por último, Andrés, obviamente la situación financiera de Petróleos Mexicanos, que es la petrolera más endeudada del mundo, que es una petrolera que está quebrada, necesita reestructurarse de manera importante. Eso, junto con una política que permita el dinamismo de la inversión privada en el sector energético. Profesor Alejandro Werner, muchísimas gracias. Cuando hablamos, mi reflexión sobre lo que nos dijo en esta entrevista el presidente argentino Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre lo que nos dijo en esta entrevista el presidente argentino Javier Milei. Si no vieron la primera parte de esta entrevista, en la que Milei se despachó contra los presidentes de Colombia y de México, después de que estos lo habían acusado a él durante la campaña presidencial de ser un extremista de derecha, bueno, ya la pueden ver en YouTube. Hay cosas que nos dijo Milei en esta entrevista que son muy convincentes y otras que no tanto. Por ejemplo, cuando le pregunté si no fue un error diplomático de parte suya haberse encontrado con el expresidente Donald Trump en plena campaña electoral en Estados Unidos y haberle dicho que, abro comillas, usted fue un gran presidente y ojalá lo vuelva a ser, cierro comillas, Milei respondió que no fue un error, que fue un encuentro detrás del escenario, que no fue un encuentro protocolar y que por lo tanto no cuenta. Bueno, lo cierto es que fue un encuentro público ante las cámaras que ahí estaban y ocurrió en plena campaña electoral entre el expresidente Trump y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Milei hizo bien en minimizar este encuentro en nuestra entrevista, pero bueno, es válido preguntarse si no fue una metida de pata. Porque según me dicen funcionarios de Washington, así como Milei pudo haberse sentido molesto
que los presidentes de México, Brasil y Colombia se metieran en la campaña electoral argentina del año pasado a favor de su contrincante? Bueno, de la misma manera, muchos en Washington, a muchos no les cayó nada bien el encuentro de Milei con Trump en plena campaña presidencial de Estados Unidos. También, cuando le pregunté si no fue un error de parte suya llamar a todos los presidentes de centro-izquierda, izquierda, socialistas o colectivistas, metiendo a todos en la misma bolsa, dictadores como los de Cuba y Venezuela, con presidentes democráticamente electos, como los de Brasil o México, Colombia o Chile, Milei no aceptó ningún error de parte suya. Sugirió, palabras más, palabras menos, que todos los presidentes de izquierda son la misma cosa porque todos llevan supuestamente a una creciente intervención estatal, al colectivismo y al socialismo. Yo me pregunto si ahí, en este punto, Milei no está simplificando un poco las cosas al meter a todos en la misma bolsa, como si no hubiera matices. Porque para mí, la disyuntiva en el siglo XXI no es tanto entre izquierda y derecha, sino entre democracia y autocracia. Hay presidentes buenos y malos de derecha y de izquierda, pero no hay tal cosa como dictadores buenos. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora, en materia económica, casi todo lo que dice Milei es cierto. El gobierno kirchnerista le dejó un país con una inflación estratosférica y un índice de pobreza obsceno para un país rico como Argentina. Los gobiernos kirchneristas crearon un gran engaño en el que le hacían creer a la gente que el país podía crecer y reducir la pobreza, aumentando subsidios a gente que no trabajaba. Y entonces imprimieron cada vez más dinero y lo que crearon fue cada vez más inflación y cada vez más pobreza. Milei, tal como lo prometió en su campaña electoral, está haciendo durísimos recortes en el gasto público para dejar de emitir billetes y bajar la inflación. Y eso, claro, hace que muchos argentinos la estén pasando muy, pero muy mal. Pero Milei no está engañando a nadie. Ganó las elecciones por un amplio margen de votos y está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Ojalá que, como nos dijo en esta entrevista, la recuperación empiece muy pronto, tan pronto como el segundo semestre de este año, y que Argentina vuelva a poder ser el gran país pujante que alguna vez fue. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a ver la entrevista entera en YouTube y a comentarla en mis redes sociales y a registrarse en mi blog andresopenheimer.com, donde pueden recibir muchos contenidos gratis. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.